tu Biblia? Muy bien, muy bien. Vamos a abrirla en el libro de Lucas, y vamos a estar hablando del capítulo 22 y vamos a leer los versículos 39 al 44 y de ahí nos vamos a pasar a Lucas 23 y vamos a leer versículos 32 al 43, libro de Lucas, y dice así: Jesús ora en el monte de los olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, hablando de su crucifixión, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Vamos a el siguiente capítulo, Lucas 23, versículos del 32 al 43. Dice: también llevaban con él a otros dos. Están hablando de Jesús en la cruz y los criminales a sus costados, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús: ¿por qué no me acompañas a orar por este mensaje? Señor, gracias porque nos traes de diferentes contextos, de diferentes pasados, de diferentes luchas. Sin embargo, nos tienes aquí con un propósito. Señor, te pido que nos puedas este día revelar a Jesucristo, porque sabemos que si vemos a Jesucristo cara a cara, nunca jamás vamos a ser los mismos. Señor, ayúdanos a no adoptar nuestra cultura y la cultura que nuestro entorno ha generado en nosotros, sino adoptar la cultura del reino modelada por Jesucristo. Dios, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. ¿Por qué das un fuerte aplauso a Dios si estás feliz el día de hoy? Yo creo que la palabra cultura es una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente. Hablamos de cultura para básicamente todo. Hay culturas en las empresas, hay culturas en las iglesias, hay culturas en las familias. Hay muchos tipos de culturas. Y me encanta la definición del diccionario de cultura. Dice: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. La cultura es vital para nuestra vida. Por nuestras venas y en nuestro corazón y mente corren cultura. Ahora, nosotros fuimos muy afortunados porque Dios nos escogió para ser mexicanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay cultura más increíble que la mexicana. Somos bien apasionados, ¿a poco no? Nos encanta ser apasionados y tenemos la mejor comida del universo. Tú puedes ir a donde sea y no va a haber tacos como los tacos mexicanos. Tenemos burritos Crisóstomo, alguien diga amén a eso.
Tenemos dogos el primo, alguien diga amén a eso. Tenemos elotes en el Parque Borunda, Dios es bueno. Ya los perdí, ¿verdad? Ya únicamente están pensando en que no han desayunado, que les están rugiendo las tripas y que quieren comer. Pero hay muchas cosas muy buenas acerca de la cultura mexicana. Dios nos bendijo y nos dio al Sol de México, Luismi, ¿verdad? Gloria a Dios por eso también. Cosas increíbles de la cultura mexicana. Pero también hay cosas que no son tan buenas acerca de nuestra cultura, y no me dejarás mentir. Somos uno de los países más violentos. Así como somos apasionados para algunas cosas, también somos apasionados para la violencia. No, es que Dios me hizo así, me hierve la sangre y no me puedo contener. Y también somos uno de los países más corruptos. Tenemos dichos que absolutamente todos se saben. El que no tranza. Exacto, ven, voy a orar por ustedes al final, porque se saben ese dicho. Pero hay cosas que son parte de nuestra cultura que no son tan buenas. Los mexicanos también nos caracterizamos por ser de las culturas más fáciles de ofender. Nos ofendemos súper fácil. Alguien no nos saludó en el pasillo del Olivo y ya estamos a punto de cambiarnos de grupo Conexión porque ese líder es malo, no me saludó y yo lo saludé y él no me... Y somos bien fáciles de ofender. Así como hay cosas buenas de nuestra cultura, de país, de familia, de personas, hay cosas malas acerca de nuestra cultura. ¿Y alguna vez has estado en una situación que está a punto de sacar lo peor de tu cultura? ¿Alguna vez algo ha sucedido en tu familia? ¿Algo sucedió en tu trabajo? Tal vez te paró un tránsito en el 4 siglos y lo peor de tu cultura estaba a punto de salir. Hace no mucho tiempo yo iba manejando aquí en Juárez y mi esposa me esperaba en casa con una deliciosa cena, ¿verdad? Y yo iba apurado, ya era tarde en la noche, estaba completamente oscuro y yo iba a toda velocidad, no te voy a mentir. Yo tenía que llegar a casa. Kimi no puede vivir sin mí. Necesitaba ir a estar con ella porque ella estaba desesperada porque yo llegara. Entonces iba a toda velocidad y entonces veo que un carro atrás de mí me empieza a seguir. ¿Alguna vez te han seguido aquí en Juárez? Es horrible. Entonces me empieza a seguir y yo cambio de carril y el carro cambia de carril también y yo freno y este carro también frena y le acelero y este carro también le acelera. Yo empecé a pensar lo peor. Me van a secuestrar, no sé qué me van a hacer. Entonces veo que ya estoy llegando a la X, estoy a punto de llegar al puente para cruzar al Paso y decidí pisarle con todo. ¿Alguien ha estado en esa situación de miedo donde dices ya, ok, le voy a pisar con todo? Entonces le pisé con todo, iba a toda velocidad y en eso al carro que me venía siguiendo se le prenden unas sirenas. No era un secuestrador, era un tránsito. Entonces viene el tránsito, se pone atrás de mí, yo obviamente freno. Tuve la tentación de llegar al puente y cruzar y escaparme de él, pero no lo hice. Entonces se baja el tránsito, me orillé a la orilla, cabe mencionar, ¿verdad? Llega el tránsito y me dice, joven, ¿sí sabe por qué lo paré? No, oficial, no sé por qué me paró. Dígame usted por qué me paró. Usted venía a exceso de velocidad y yo le intento explicar, mire, sinceramente tenía miedo de que me secuestraran. Usted me siguió, cambió de carril, bajó de velocidad, subió de velocidad y me cayó en el... Cállese, joven, deme su licencia. Entonces le entregué mi licencia y se fue a su carro. Nunca he sabido qué hacen los oficiales cuando se van al carro con tu licencia, pero estaba ahí, estaba hablando por radio, se tardó unos cuantos minutos y de repente regresó a mi ventana y me hizo la pregunta del millón. Estoy seguro que a ti también te han hecho esta pregunta. Joven, ¿va a querer que me lleve su licencia? De querer, no. Pero usted dígame, ¿se quiere llevar mi licencia? No, dígame usted, ¿va a querer que me lleve su licencia? Y por mi mente solamente pasaba, Kimi me necesita, está desesperada porque yo llegue a casa, no puede vivir sola. Y pensé en darle mordida al oficial, pero dije, no lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Si llévese mi licencia. El oficial inmediatamente me pregunta, joven, ¿usted a qué se dedica? Y así que, yes, no le di mordida. ¿Puedo decir a qué me dedico en verdad? Mire, soy pastor de jóvenes
me dedico a pastorear jóvenes y yo y mi esposa trabajamos en la iglesia. ¿Y a qué iglesia va usted? Y yo, yes, no le di mordida, le puedo decir a qué iglesia voy. Hubiera dicho otra, no, pero si le daba mordida. Voy a Comunidad Olivo. Y automáticamente el oficial se queda así que no puede ser. Yo también me congrego ahí, tome su licencia y váyase. Y yo así de que el diablo perdió. No. Tome su licencia y váyase. Y esta historia salió bien, ¿no? Dios me guardó de cometer un grave error, pero ¿te imaginas qué hubiera pasado si hubiera dado una mordida y después el oficial me hubiera preguntado a qué iglesia iba? Y yo creo que muchas veces nosotros hemos sido víctimas de nuestras decisiones. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado y solamente bastan 5 minutos para arruinar un futuro. Solamente basta una mala decisión para pasar mucho tiempo a prueba y mucho tiempo en lucha y no siempre le atinamos. Hay veces que nos equivocamos. Hay veces que nuestra cultura nos lleva a equivocarnos. Y ahora yo estoy agradecido que tenemos un Dios en el cual hay más gracia que errores en mí. ¿Cuántos están agradecidos que hay más gracia en Dios que errores en ti? Hay más amor en Dios que pecado en ti. Hay más poder en la cruz que en tus malas acciones. Dios siempre ofrece más. Pero hay veces que yo me pregunto, ¿qué pasaría si en mis peores momentos me detuviera y actuara como Jesús? ¿Qué pasaría si actuara en contracultura? Y ese es el título de mi mensaje el día de hoy, contracultura. ¿Qué pasaría si en los momentos claves de mi vida yo actuara como actuó Jesús? Tal vez tú estás en este lugar el día de hoy cargando un montón de malas decisiones. Tal vez vienes arrastrando pecado. Tal vez vienes arrastrando un divorcio. Tal vez tu familia se está desmoronando. Yo te quiero animar diciéndote, no importa cómo cruzaste esas puertas, lo que importa es que las cruzaste. Estás aquí. Y si estás aquí es que Dios no ha terminado contigo. Él tiene un futuro y un propósito para ti. Tu historia no se acaba aquí. Tu historia no se acaba aquí. Ahora, para entender los pasajes que leímos, primero tenemos que entender su contexto. Muchas de las discusiones que se dan entre cristianos y no cristianos, entre cristianos y cristianos, entre cristianos en Facebook con otras personas en Facebook, es porque agarramos un versículo y lo sacamos de contexto. ¿Qué piensas de los tatuajes? No voy a hablar de eso, pero bueno, sacamos versículos de contexto. Y quiero explicarte un poco acerca del contexto que encontramos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas encontramos relatos explícitos de lo que Jesús vivió antes y durante su crucifixión y cómo reaccionó ante esas cosas. Yo creo que la Biblia fue muy intencional en explicarnos el minuto a minuto del antes de la crucifixión de Jesús para enseñarnos acerca de su cultura. Paréntesis, cabe mencionar, el libro de Lucas es el libro en el cual más se encuentran relatos acerca de la vida de Jesús desde la perspectiva de mujeres. Qué emocionante, ¿no? La Biblia empodera a las mujeres, nosotros como iglesia también. ¿Dónde están las mujeres de Comunidad Olivo? Entonces le da mucha validez y mucho peso a la voz de las mujeres y los relatos de Jesús ante la perspectiva de las mujeres. Y los relatos del capítulo 22 y 23 nos cuentan cómo fue desde la última cena hasta que Jesús fue sepultado. Y en medio del capítulo 22 vemos uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús. Me atrevo a decir el más complicado. Dice aquí que Jesús salió de la ciudad y se puso a orar y le dijo a los discípulos que oraran por allá porque él tenía que pasar tiempo a solas con el Padre. Y estando a solas con el Padre, Jesucristo mismo, 100% hombre, 100% Dios, afligido, estaba tan estresado que dice la Biblia que su sudor parecía sangre. Habla con Dios y le dice, si es tu voluntad, no me hagas beber de este trago amargo, no me hagas ir a la cruz y sufrir de tal manera, pero al final del día no quiero que se cumpla mi voluntad, quiero que se cumpla la tuya. Al leer todo esto, yo entendí lo siguiente: nuestras reacciones en los momentos claves de nuestra vida determinan nuestro destino. Nuestras reacciones en los momentos claves de nuestra vida determinan nuestro destino. ¿Por qué? Porque es fácil reaccionar muy bien cuando todo va perfecto.
Es fácil reaccionar bien cuando hay dinero en el banco, comida en el refri. Es fácil reaccionar muy bien cuando estás en la cima de tu matrimonio, pero no es tan fácil reaccionar bien cuando hay deudas y peleas en el hogar. No es tan sencillo reaccionar bien cuando hay soledad en nuestro corazón, pero Dios aquí nos demuestra que aún en los momentos más complicados podemos depender de Dios. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos que no entendemos y que nos producen estrés, aún en esos momentos podemos voltear a ver a Dios y encontrar auxilio. Sabiendo la gran prueba que venía, Jesús sintió la necesidad de estar con Dios. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿a quién corres en tus momentos de crisis? ¿A quién corres en tus momentos de crisis? La realidad es que como seres humanos todos fuimos creados con un hueco en nuestro ser, hueco que únicamente puede llenar Dios. Tal vez en tus momentos de crisis has estado corriendo a los lugares equivocados. Y no es que Dios no esté dispuesto a darte consuelo, es que no has estado buscando a Dios por consuelo y te estás refugiando en alcohol, te estás refugiando en drogas, te estás refugiando en esa persona que sabes que no le deberías escribir porque estás casado, te estás refugiando en todo menos en el que da toda la paz y toda la gracia del mundo. Aunque nosotros encontramos salvación de manera gratis, a Jesús le costó todo. A Jesús le costó hasta la última gota de su sangre. Jesús se encontraba en un momento decisivo para él, y me encanta que en la oración de Jesús vemos un reflejo de la cultura del reino. Es tiempo de que nos levantemos como iglesia y digamos: mira, qué padre mi cultura mexicana, qué padre mi cultura de familia, pero tengo que tener una cultura del reino. Porque la cultura del reino te va a llevar a nuevos niveles. Encontramos un reflejo de la cultura del reino. Podemos relacionarnos con la humanidad frágil de Jesucristo, pero también somos retados por su obediencia. No se trata de solamente sentirnos afligidos por lo que Jesús vivió. De nada nos sirve el sacrificio de Cristo si solamente nos hace llorar. El sacrificio de Cristo te tiene que retar. El sacrificio de Cristo tiene que hacer que se levante una iglesia valiente y que diga: si Él se entregó por mí, yo me voy a entregar por Ciudad Juárez. Si Él se sacrificó por mí, yo me voy a sacrificar por mi familia. Venga, no sé si hay alguien aquí que se emocione y diga: si Él lo entregó todo por mí, yo me voy a entregar por los demás. Hey, tu salvación no es para vivir salvo, tu salvación es para entregarte a los demás. Ya basta de cristianos de pecera. Nos encanta encerrarnos en esta pecera llamada iglesia y ponernos nuestra ropa cristiana de domingo y nuestra máscara cristiana, y hablamos palabras cristianas como: estás bendecido y en victoria. Hay un río de agua viva que fluye en mi ser. Pero no estamos dispuestos a hacer ni un solo sacrificio por aquel que lo necesita. Es tiempo que nos levantemos, comunidad Olivo, y digamos: me voy a entregar en amor sacrificial por aquellos que lo necesitan. Me identifico con la fragilidad de Jesús antes de ser crucificado, pero soy retado por su obediencia a la hora de subirse a la cruz. Debemos de ser constantemente retados. Los tiempos difíciles son superables cuando es Dios quien nos llama a vivirlos. ¿Sabías que hay tiempos difíciles que Dios nos llama a vivir? ¿No te ha pasado que cuando estás viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios, pareciera que todo va bien, pero te sientes vacío? Y una vez que te entregas a Dios, cosas empiezan a no salir tan bien, pero te sientes lleno. Es increíble, es la cultura del reino. Porque con Cristo nos pueden quitar todo, pero si tenemos a Jesucristo es más que suficiente. Quítenme todo, pero no me quiten a Jesucristo, porque Él es todo lo que necesito. Muchas veces enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos pruebas, enfrentamos dolor, enfrentamos cosas que nos afligen. Tal vez tú llegaste a este lugar y sientes que tu vida ha estado llena de retrocesos. Tal vez tú a esta altura pensabas que ibas a estar en un mejor lugar. Tal vez pensabas que ya ibas a haber ganado tu primer millón. Tal vez pensabas que ibas a tener hijos.
Tal vez pensabas que tu empresa iba ya a haber despegado. Tal vez pensabas que tu matrimonio iba a seguir en pie. Sin embargo, cosas han sucedido en tu entorno y te encuentras en un momento difícil. Sientes que has perdido el tiempo y te preguntas, ¿qué hubiera pasado si en esos años gloriosos hubiera tomado decisiones diferentes? Retrocesos y tiempo perdido. Pero amigos, tenemos que entender lo siguiente: con Dios no hay tiempo perdido. Con Dios únicamente hay tiempo de preparación. Lo que tú pensabas que era un tiempo perdido, en realidad era un tiempo de preparación, porque en estos tiempos de dificultad Dios te da autoridad sobre el desierto. Yo creo que nos podemos ir emocionando. Estoy pasando por un desierto, pero mi historia no se acaba aquí. Estoy siendo preparado para lo que viene, porque vienen cosas mayores. Tu desierto debe ser usado para animar a aquellos que están pasando por un desierto también. Tu desierto debe retar a aquellos que están pasando por un desierto también. Jesús tenía que someterse a la cruz para tener autoridad sobre el pecado. Jesús tenía que hacer ese sacrificio supremo para darnos acceso al Padre. Tenemos un Dios que camina con nosotros en todo momento. En ese retroceso, en esa mala decisión, en esa cosa del pasado que te avergüenza, tenemos un Dios que no solamente camina con nosotros en la cima más alta de una montaña, sino que también camina con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Y aún en ese valle de huesos secos, con tan solo el soplar de su aliento, esas cosas que parecían muertas en tu vida pueden revivir. Esas cosas que parecían secas en tu vida pueden cobrar vida una vez más. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios en el cual creemos. Un Dios que va contra cultura, que cambia lo que parecía incambiable. Hubiera sido fácil para Jesús negarse a su responsabilidad. Como cristianos nos encanta no asumir responsabilidad. Nos encanta siempre poner todo como que en manos de Dios, ¿no? Como que, oye, ¿ya perdonaste a tu mamá? Lo estoy orando. Y si Dios quiere, la voy a perdonar. Ayer estaba viendo una película y un personaje decía: hay tiempos para orar y hay tiempos para actuar. Hoy es un momento para actuar. Hoy es un momento para actuar. Ya basta de hacer oraciones a las cuales ya sabemos la respuesta. Si es la voluntad, nos vemos mañana si Dios quiere. Claro que Dios quiere que nos veamos mañana. Ven a servir, hazte voluntario de Comunidad Olivo, asiste a un grupo Conexión. Ya basta de ser solamente espectadores. Tenemos que empezar a ser partícipes. Tenemos que levantarnos y ser partícipes. Tenemos que asumir responsabilidad. Somos más fuertes cuando asumimos responsabilidad que cuando la negamos. Somos más fuertes cuando caminamos con fe hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú caminas hacia un propósito terrenal, caminas en tus propias fuerzas, y tarde o temprano tus fuerzas humanas se van a acabar. Pero cuando caminas con fe hacia tu propósito eterno, es Dios el que te da las fuerzas, y las fuerzas de Dios jamás serán agotadas y tu avance jamás será detenido. Y me encanta que la Biblia dice que contra lo que Dios quiere hacer en la tierra, ni siquiera las puertas del mismísimo infierno pueden prevalecer. Tenemos que caminar con fe hacia el futuro. Caminar en la voluntad de Dios es la muestra máxima de una vida llena del Espíritu Santo. Muchas veces nos confundimos y creemos que una vida llena del Espíritu Santo es una vida de alguien que camina por los pasillos levitando. Nunca se equivoca, siempre le atina, tiene las palabras correctas en todo momento. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que camina con fe hacia su propósito. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de alguien que asume responsabilidad y dice: sí, voy a estar orando porque es importante, pero también voy a tomar acción. Sí, me identifico con la fragilidad de Cristo, pero también soy retado por su obediencia. La mejor manera de tener autoridad sobre nuestras pruebas es sometiéndonos a la voluntad de Dios.
sometiéndonos a la voluntad de Dios. Me encanta que para tener autoridad sobre la cruz, Jesús dijo: pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús mismo estaba sometido a autoridad. Hombre macho mexicano, ¿quién te crees que eres para no someterte a autoridad? ¿Te has estado preguntando por qué no tienes autoridad sobre tu familia? Hey, ¿a quién estás sometido? Alguien que está sometido a autoridad siempre tendrá autoridad. Tal vez vas a empezar con poco, pero no es el final de tu carrera. Tal vez piensas que es demasiado tarde para restaurar tu familia. No es el final de tu carrera. Empieza el día de hoy sometiéndote a la autoridad de Cristo. Me encanta lo que dice la palabra: humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. Tu reacción ante la ofensa acerca o aleja a otros de Jesús. Tu reacción ante la ofensa acerca o aleja a otros de Jesús. Jesús una vez más viene y nos modela lo que es ser inofendible. Jesús llega y nos rompe la cultura y va contra cultura y aboga por quienes lo estaban matando, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a los judíos que tramaron mi muerte porque no saben lo que hacen. Perdona a los soldados que vinieron y me arrestaron porque no saben lo que hacen. Perdona al juez que firmó mi sentencia porque no saben lo que hacen. Perdona a los soldados que clavaron mis manos a la cruz porque no saben lo que hacen. Jesús abogó sin rencor. ¿Qué pasaría si como iglesia fuéramos inofendibles? ¿Qué pasaría si como familias fuéramos inofendibles? Amigos, cuando nos ofendemos, ponemos nuestro ego por encima de la causa de Cristo. Alguien que no tiene su identidad en Cristo es fácilmente ofendible, pero cuando entendemos que no se trata de nosotros, cuando entendemos que jamás se trató de nuestra idea ni de nuestra capacidad y que siempre se trató de Cristo, agarramos nuestra ofensa, la dejamos a los pies de la cruz y Jesús la termina de una vez y por todas. Amigos, la ofensa es una decisión. Tú decides o no ofenderte, y la ofensa es un veneno que envenena a aquellos que están ofendidos, mientras a los que ofenden caminan libres como si nada. ¿Estás ofendido el día de hoy? Hay una cultura de ofensa en tu vida que te está impidiendo vivir en armonía con tu familia. Hace años que no hablas con cierto familiar. No pongas tu ego por encima de la causa de Cristo. Cuando estamos seguros de nuestra identidad y propósito, es fácil perdonar a quienes nos ofenden, porque nuestra identidad está en Cristo y nuestro propósito está en su presencia. Estando